Al tercer día de mi luna de miel, mi marido vendió mi cuerpo a mi propio padre por $1.000.000 en aquella época. Los dos brindaron con champán mientras yo lloraba encerrada en el cuarto. La venganza llegó en forma de un cheque que ellos no sabían que yo había guardado. Buenas tardecitas para ustedes, mis queridos y mis queridas. Aquí es Dolores Gutiérrez Mendoza con mis 72 añitos bien vividos, ¿eh? Nací en San Cristóbal de las Casas, a orillas del río Grijalba, pero hoy vivo aquí en Acapulco, Guerrero, donde el mar es tan azul que parece un pedacito del cielo caído en la tierra. Cada día tempranito me despierto con el ruidito de las olas y agradezco por un día más de vida. Hoy mismo, antes de empezar a grabar este video, estaba sentada en mi terraza con una taza de café bien calientito, mirando al mar de la playa de la Condesa. Mi casita no es grande, pero desde aquí veo el mar y eso para mí es una bendición. Tengo mis plantitas todas en la terraza, mis matas de albahaca, hierbabuena, romero, todo oloroso como no hay otro. Cuando la brisa marina sopla y se mezcla con el aroma de las hierbas, parece que todo está bien en el mundo. Lo que más me gusta hacer hoy en día es tejer crochet y vender mis piecitas en un tianguis aquí cerca. Hago manteles, tapetes coloridos, juegos de baño, todo con aquellos puntos que aprendí con mi abuela hace tiempo. Cada pieza que hago lleva un pedacito de mi historia, ¿saben? Y a la gente le gusta, Principalmente los turistas que visitan Acapulco. Se llevan un poquito de Guerrero en esos hilos coloridos. Empecé con el crochet desde jovencita, pero solo lo tomé en serio después de los 50 años. Antes de eso, la vida era demasiado ajetreada. Después de que todo pasó, bueno, el crochet fue mi terapia. Cada puntito era como si estuviera cosiendo de vuelta los pedacitos de mi alma. Hoy el dinerito que gano ayuda a complementar mi pensión, pero lo hago más por el placer de crear con mis propias manos. Aquí donde estoy grabando es mi rinconcito especial. Tiene unas fotos antiguas en la pared de la época en que el mundo era en blanco y negro, como decía mi nieta. Allí en la esquina está el portarretratos con la foto de ella graduándose de la universidad, la primera de la familia. Al lado está esa mesita de madera que mi vecino, don Roberto, hizo para mí. Es en ella donde pongo mi radiecito para escuchar los programas de mariachi y las noticias de la mañana. Ah, mis queridos, antes de empezar a contar mi historia, quería pedirles una cosita. Si pueden, hagan clic en ese botoncito de me gusta y suscríbanse al canal. Esto ayuda mucho a esta viejita a seguir contando sus historias y, quién sabe, ayudar a alguien que está pasando por alguna dificultad parecida a la que yo pasé. Y ustedes, mis queridas y mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios de qué pueblito o ciudad me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. ¿De mañanita con el café, después de la comida o ya de nochecita cuando el cuerpo está cansado, pero la mente todavía quiere un poquito de plática? Yo siempre leo todos los comentarios y me pone tan feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito del día para escuchar las historias de esta abuelita. Cuéntenme, Vamos a crear una cadena de cariño. Hoy les voy a contar una historia que por mucho tiempo guardé aquí dentro, como una espina clavada en el corazón. Es sobre cómo a veces confiamos en las personas equivocadas, en aquellas que dicen que nos aman, pero que en verdad solo nos ven como mercancía. Mi historia no es fácil de escuchar, ni fue fácil de vivir, pero sobreviví para contarla y tal vez pueda ayudar a alguien que está pasando por algo parecido. Todo comenzó hace muchos años, cuando yo era una jovencita llena de sueños, hija de un hombre poderoso que me trataba como si fuera una joya preciosa. Poco sabía yo que las joyas pueden ser vendidas. Yo nací en San Cristóbal de las Casas, a orillas del río Grijalba, en un tiempo en que la vida parecía más simple, pero no siempre lo era, Mi padre, Ignacio Gutiérrez, era dueño de 2 haciendas enequeneras y de medio mundo de tierras por aquellos rumbos. Un hombre que cuando entraba a un lugar todo mundo lo notaba, alto, siempre de traje bien planchado, incluso en el calor tremendo de Chiapas, y con una manera de hablar que hacía que las personas se callaran para escucharlo. Mi madre, Dulce María, era lo opuesto,
pequeñita, hablaba bajito, vivía a la sombra de mi padre. Ella era de familia tradicional también, pero después de casarse, parecía que se fue marchitando como flor sin agua. Hoy entiendo que vivía con miedo, pero en aquella época pensaba que era solo su manera de ser. Tengo dos recuerdos fuertes de ella: el aroma a lavanda que usaba y las manos siempre ocupadas con bordado. Nosotros vivíamos en una casa grande de esas antiguas de hacienda, con corredor alrededor, piso que crujía cuando uno pisaba, y un patio tan grande que mi hermano y yo jugábamos a las escondidas sin nunca usar el mismo lugar dos veces. Mi hermano Ernesto era 3 años mayor que yo. Él era el consentido de mi padre, el heredero que iba a manejar los negocios. Desde chiquito, mi padre lo llevaba a conocer las haciendas, mientras yo me quedaba en casa aprendiendo a ser señorita de familia. Nuestra casa tenía un salón enorme donde mi padre recibía a los amigos importantes de la región, políticos, otros hacendados, gente influyente. En esos días, mi madre se ponía nerviosa desde tempranito, verificando que todo estuviera perfecto. La mesa del comedor, que solo usábamos en esas ocasiones, era de caoba maciza y tan larga que cabían 20 personas sentadas. Los cubiertos eran de plata que mi madre guardaba en una caja de terciopelo rojo y solo sacaba en esas ocasiones. Cuando era niña, alrededor de los 7 años, mi diversión era jugar con las hijas de Josefina, nuestra cocinera. Chepita y Lupe eran mis compañeras de todas las tardes. Corríamos por el huerto, nos subíamos a los mangos y jugábamos con muñecas de trapo que Josefina hacía para nosotras. Pero eso duró poco. Un día, mi padre nos vio jugando y me regañó de aquellas. «Lola no va a mezclarse con las hijas de la sirvienta», dijo, como si fuera un pecado mortal. Al día siguiente, ya estaba inscrita en el Colegio de las Hermanas de la Caridad, un internado solo para niñas de familia rica. En el internado, aprendí a caminar con la espalda recta con libro en la cabeza, a hablar francés, a tocar piano y a bordar tan bien como mi madre. Las monjas eran estrictas, pero hasta me gustaba estar allí. Mi mejor amiga era Cecilia Velázquez, hija de un juez de Tuxtla Gutiérrez. Los fines de semana, cuando volvíamos a casa, era una alegría total. Cecilia me enseñó a bailar escondida de las monjas y a leer novelas que no estaban en la biblioteca del colegio. Los sábados en casa eran siempre iguales. Mi padre sentado en el corredor leyendo el periódico y fumando puro, mientras mi madre bordaba calladita a su lado. Mi hermano Ernesto y yo teníamos que estar cerca, conviviendo en familia, como decía mi padre, pero no podíamos hacer ruido ni interrumpir su lectura. Era un silencio pesado que solo se rompía cuando llegaba alguna visita. Yo tenía una muñeca de porcelana, regalo de mi padre cuando cumplí 10 años. Era linda, con vestido de encaje y zapatitos de charol. «Esta muñeca es especial como tú, Lolita. Cuídala bien», decía, pero yo no podía jugar de verdad con ella, solo mirarla y arreglar su vestidito. Estaba en un estante alto en mi cuarto. Años después, entendí que aquella muñeca era como yo, bonita para ser vista, pero sin vida propia. Mi padre controlaba todo en casa: lo que comíamos, la ropa que usábamos, quién podía visitarnos. Recuerdo una vez que una compañera del colegio, Mirta, fue a mi casa. Era becada, hija de un profesor. Mi padre la trató con tanta frialdad que la pobrecita nunca más volvió. «No quiero a esa gente aquí», dijo después. «Tú mereces mejores amistades, mi princesa». En aquella época, yo pensaba que eso era cuidado, que mi padre solo quería lo mejor para mí. Cuando me llamaba mi princesa, mi joya rara, me sentía especial. No me daba cuenta de que me estaba transformando en un objeto de valor, algo que él podía exhibir cuando quería impresionar a las visitas. Los domingos íbamos todos a misa en la Catedral de San Cristóbal. Mi padre insistía en que toda la familia estuviera impecable. Era el día en que toda la sociedad de San Cristóbal se encontraba y él quería mostrar que los Gutiérrez eran el ejemplo de familia perfecta. A la salida de la iglesia, siempre conversaba con el alcalde, con el jefe de policía, con los otros hombres importantes. Mamá sonreía y saludaba, pero casi no hablaba.
La comida en casa era abundante, pero sin extravagancias. A mi padre le gustaba la cecina con frijoles charros, tortillas recién hechas y esa ensalada de nopales con cebolla morada que solo Josefina sabía hacer como a él le gustaba. En días de fiesta había mole poblano, chiles en nogada, arroz con leche y canela. El olor de esas comidas todavía viene a mi memoria, como si lo estuviera sintiendo ahora. Cuando tenía unos 12 años, empecé a notar cosas extrañas. A veces, mi padre traía hombres importantes a cenar y siempre me mandaba ponerme mi vestido más bonito y estar en la mesa con ellos. «Muestra lo educada que eres, Lolita», decía. Y yo obedecía, claro. Me sentaba toda compuesta, respondía a las preguntas que me hacían, tocaba piano después de la cena si lo pedían. Los hombres me miraban de una manera que me incomodaba, pero a mi padre parecía gustarle. Fue en esa época que noté cómo mi padre cambiaba cuando el tema era yo. Con mi hermano Ernesto era severo, pero directo. «Tienes que ser hombre, enfrentar las dificultades», le decía. Conmigo era diferente. «Mi princesita no necesita preocuparse por nada. Papá resuelve todo», decía, siempre abrazándome de una manera que me hacía sentir incómoda. A los 13 años, mi cuerpo empezó a cambiar y mi padre se volvió aún más controlador. Ya no podía usar ciertos vestidos, no podía conversar sola con ningún muchacho, ni siquiera con los hijos de sus amigos. «Ningún hombre se acercará a mi joya preciosa sin mi permiso», decía como si fuera lo más natural del mundo, un padre hablar así de su propia hija. Y así crecí, entre las paredes de la casona en San Cristóbal y los muros del internado, pensando que el mundo era eso. Una niña que no conocía la libertad, pero tampoco sabía que existía. Como un pajarito que nace en jaula y piensa que volar es estar saltando de percha en percha. Solo entendí lo extraño que era todo aquello cuando cumplí 17 años y volví a casa después de graduarme del colegio. El mundo estaba cambiando allá afuera. Era principios de los años 70, pero dentro de nuestra casa el tiempo parecía detenido. Y fue en ese tiempo que todo empezó a cambiar, cuando mi padre anunció que era hora de prepararme para el futuro que él había planeado para mí. Cuando volví a casa, después de graduarme del colegio, pensé que mi vida iba a cambiar un poquito. Tal vez podría ayudar en la administración de los negocios de mi padre, como hacía mi hermano Ernesto. Hasta había aprendido contabilidad básica con las monjas, pero pronto vi que los planes para mi futuro eran bien diferentes. Era marzo de 1970, lo recuerdo como si fuera hoy. Mi padre organizó una cena para celebrar mi graduación. «Voy a presentar a mi princesa a la sociedad», dijo todo orgulloso. El salón de nuestra casa fue decorado con flores de todos tipos, jazmín, rosas blancas, orquídeas. El olor era tan fuerte que me daba dolor de cabeza. En aquella cena, mi padre invitó a todos los hombres importantes de Chiapas: el gobernador, diputados, grandes hacendados, dueños de fincas como él. Cada uno trajo a la esposa impecablemente vestida, y en algunos casos, a los hijos, muchachos de 20 y tantos años, todos bien arreglados, como decía mi madre. Yo estaba con un vestido azul claro, hecho especialmente para la ocasión. Mi padre contrató a una costurera famosa de Ciudad de México para hacerlo. Era bonito, pero me dejaba incómoda, tan ajustado que apenas podía respirar bien. Mi cabello estaba recogido en un peinado elaborado que tardó 2 horas en hacerse, y mi madre me prestó un collar de perlas que había recibido de su propia madre. «Hoy ya no eres una niña, Dolores», me dijo mi padre mientras arreglaba el collar en mi cuello. «Es hora de pensar en tu futuro y yo ya tengo grandes planes para ti». Durante la cena, noté que mi padre me exhibía como si fuera un trofeo. Me llamaba para estar a su lado mientras conversaba con los invitados, siempre con la mano en mi cintura, de manera posesiva. «Mi Lolita es hacendosa», decía. «Toca piano como un ángel, borda como nadie y tiene la educación que solo las hermanas de la caridad saben dar». Fue en esa cena que conocí a Ricardo Mendoza. Él era diferente de los otros muchachos. No era hijo de hacendado o político, sino un joven administrador que trabajaba para mi padre, gestionando una de las haciendas.
Tenía 27 años, cabello negro bien cortado y una sonrisa que parecía sincera. Era guapo, ¿eh? No de esa manera llamativa, pero tenía un encanto discreto que llamaba la atención. Señorita Dolores, me saludó, besando mi mano como si estuviéramos en una película. Su padre habla tanto de usted que ya sentía conocerla antes incluso de este momento. A diferencia de los otros hombres mayores que me miraban de una manera que me incomodaba, Ricardo me miraba a los ojos cuando hablaba conmigo. Me preguntó sobre los libros que me gustaba leer, sobre música, sobre mis sueños. Nadie me había preguntado sobre mis sueños antes. Me gustaría estudiar más. Le confesé en un momento en que estábamos un poco alejados de los otros invitados. Tal vez hasta ir a la universidad. Es un sueño noble, respondió. El conocimiento es algo que nadie puede quitarnos. Aquella noche no pude dormir bien. Me quedaba pensando en Ricardo, en la manera como me había tratado, como una persona, no como una muñeca o un trofeo. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi padre parecía especialmente satisfecho. «¿Qué te pareció, Ricardo, Lolita?», preguntó fingiendo casualidad. «Parece ser educado», respondí, tratando de no mostrar mucho interés. «Es más que educado, es brillante en los negocios», dijo. Comenzó como contador en la hacienda y en 2 años ya estaba gestionando todo. Tiene futuro. Una semana después de aquella cena, Ricardo empezó a aparecer en casa con frecuencia. Siempre venía a tratar negocios con mi padre, pero de alguna forma acababa cenando con nosotros o tomando café en el corredor, y siempre encontraba una manera de conversar conmigo por algunos minutos. Recuerdo un día en que trajo un libro de poesías de Octavio Paz. Pensé que a la señorita le podría gustar, dijo, entregándome el libro discretamente cuando mi padre estaba distraído. Es un poeta mexicano que ha escrito mucho sobre nuestras raíces. Pensé que podría interesarle, ya que la señorita ama tanto la literatura. Aquel gesto me conmovió profundamente. Nadie, además de mi amiga Cecilia, sabía de mi amor por la literatura. En casa, escondía mis libros porque mi padre pensaba que las señoritas de familia no debían ocuparse con esas tonterías. Leer a Octavio Paz, escondida en mi cuarto, a la luz de una vela después de que todos dormían, fue una de las pequeñas rebeliones de mi juventud. 3 meses después de nuestro primer encuentro, Ricardo pidió permiso a mi padre para cortejarme oficialmente. Yo estaba en el cuarto de costura con mi madre cuando los oí conversando en el despacho. «Ignacio, tengo gran admiración por su hija», dijo Ricardo. «Me gustaría su permiso para cortejarla con todo respeto y seriedad». Hubo un momento de silencio y entonces la risa de mi padre. No era una risa alegre, sino aquella risa que daba cuando cerraba un negocio ventajoso. «Ricardo, muchacho, ¿sabes que Lola es mi bien más preciado?», dijo. «No la entregaría a cualquiera, pero tú tienes el tipo de ambición que respeto. Veo mucho de mí mismo cuando era joven. Oí el tintineo de vasos. Debían estar brindando con el tequila especial que mi padre guardaba para ocasiones importantes. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que mi madre podía oírlo. Ella me miró y sonrió, una sonrisa triste que no entendí en aquel momento. «Mamá, creo que Ricardo va a pedirme que sea su novia», susurré emocionada. Ella tomó mi mano y la apretó. Sus ojos estaban húmedos. «Dolores, hija mía, ¿realmente te gusta él?». «Creo que sí», respondí confundida con su reacción. «Es diferente, me trata como una persona de verdad». «Eso es bueno», dijo, pero su voz no combinaba con las palabras. «Solo recuerda que no todo es lo que parece». Aquella noche, durante la cena, mi padre anunció que Ricardo tenía su permiso para cortejarme. A partir de allí, él podía visitarme los domingos, siempre en presencia de un familiar, como mandaba la costumbre. Ricardo parecía feliz. Yo estaba nerviosa, pero contenta. Y mi padre tenía esa mirada de quien acababa de cerrar un buen negocio. El noviazgo con Ricardo fue como un sueño al principio. Me traía libros escondidos, me contaba sobre los lugares que había conocido cuando viajaba por negocios y hablaba sobre un futuro donde podríamos construir algo juntos,
siempre respetuoso, nunca sobrepasando los límites de lo que era considerado adecuado en la época. Un día tendremos nuestra propia casa, me decía. Puedes decorarla como quieras, plantar un jardín, tal vez hasta hacer un pequeño taller para tus bordados. Me sentía especial cuando estaba con él. Era como si por primera vez alguien me viera más allá de la hija de Ignacio Gutiérrez. Yo era simplemente Lola, una joven con deseos y sueños propios. Después de 6 meses de noviazgo, Ricardo pidió mi mano en matrimonio. Fue una tarde de domingo en el kiosco del jardín. Mi padre se había retirado hacia adentro de la casa, dejándonos solos por algunos minutos, algo extraordinario que mostraba lo mucho que aprobaba a Ricardo. «Dolores», dijo, sosteniendo mis manos. «No tengo mucho que ofrecer además de mi trabajo y mi amor, pero prometo dedicar mi vida a hacerla feliz. ¿Acepta casarse conmigo?» Con lágrimas en los ojos, dije que sí. En aquel momento creía que estaba comenzando mi historia de amor, mi oportunidad de finalmente vivir mi propia vida lejos del control sofocante de mi padre. El compromiso fue corto, apenas 3 meses. Mi padre quería una boda rápida. Decía que no había motivo para esperar, ya que Ricardo tenía un futuro prometedor y yo ya estaba en edad de casarme. Yo acababa de cumplir 18 años. En los preparativos para la boda, comencé a notar algo extraño. Mi padre y Ricardo pasaban horas encerrados en el despacho, discutiendo lo que mi padre llamaba arreglos para el futuro. Cuando yo preguntaba sobre qué hablaban, ambos evadían el tema. «Asuntos de hombres, mi princesa», decía mi padre. «Estamos garantizando que tendrás todo lo mejor». Una vez entré a la sala sin tocar, y los sorprendí inclinados sobre algunos papeles. Ricardo rápidamente los guardó en un portafolio de cuero, pero no antes de que yo viera que parecían contratos. «Solo estamos arreglando algunos detalles de tu dote, querida», explicó. ¿Dote? Aquello me pareció anticuado incluso para los estándares de la época, pero acepté la explicación, ciega por el sueño de libertad que el matrimonio parecía ofrecer. Una semana antes de la boda, escuché sin querer una conversación entre mi madre y Josefina, nuestra cocinera. «Doña Dulce María, esto no está bien», decía Josefina en voz baja. «El muchacho Ricardo es de la misma calaña que don Ignacio. Se nota que solo quiere a la niña por el dinero». «Lo sé, Josefina», respondió mi madre, la voz entrecortada. «Pero, ¿qué puedo hacer? Ignacio ya decidió. Y tal vez Ricardo trate a Lola mejor que...» No terminó la frase, pero no era necesario. Yo sabía lo que quería decir, mejor de lo que mi padre la trataba a ella. Aquella conversación plantó una semillita de duda en mi corazón, pero ya estaba tan involucrada en los preparativos, tan ansiosa por comenzar mi nueva vida, que empujé aquel miedo al fondo de mi mente. La boda fue programada para el primer sábado de diciembre de 1970. Sería el mayor evento que San Cristóbal había visto jamás, como mi padre hacía cuestión de decir a todos. Y sería el comienzo de la pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. El día de mi boda amaneció con un cielo azul claro, sin ninguna nube, como si hasta el tiempo quisiera colaborar con los planes de mi padre. La catedral de San Cristóbal estaba decorada con tantas flores que parecía más un jardín que una iglesia. Lirios blancos, rosas, orquídeas, todo importado, porque mi padre hacía cuestión de lo mejor. Mi vestido era un sueño de encaje francés y seda pura, con una cola tan larga que necesitaba de 2 niñas para cargarla. Había sido encargado en la Ciudad de México a una costurera que solo atendía a la alta sociedad. Mientras me arreglaba en el cuarto, con mi madre y 2 mujeres contratadas solo para cuidar de mi cabello y maquillaje, me sentía como una princesa de cuento de hadas. «Estás hermosa, hija mía», dijo mi madre, arreglando mi velo. Sus ojos estaban llorosos, pero había algo en ellos además de la emoción natural de una madre en la boda de la hija. Había preocupación, tal vez hasta miedo. «Recuerda que siempre puedes volver a casa si lo necesitas». No entendí bien lo que quería decir. ¿Volver por qué? Yo estaba a punto de comenzar mi vida de verdad, lejos del control de mi padre.
Era todo lo que siempre había soñado. La ceremonia fue grandiosa, con más de 400 invitados. El obispo de Tuxtla vino especialmente para celebrar, un favor que mi padre consiguió a través de sus conexiones. La iglesia estaba tan llena que algunas personas tuvieron que quedarse fuera. Cuando entré por el pasillo central del brazo de mi padre, sentí todas las miradas en mí. «Eres la novia más linda que San Cristóbal ha visto jamás», susurró mi padre, apretando mi brazo de manera posesiva. «Hice todo esto por ti, mi princesa». En el altar, Ricardo esperaba, elegante en su traje oscuro. Sonrió al verme, una sonrisa que no llegaba a los ojos. En aquel momento lo atribuía al nerviosismo del momento. Solo después entendería el verdadero significado. Después de la ceremonia, la recepción fue en el club más exclusivo de la ciudad, con orquesta venida de Ciudad de México, champán francés y un banquete que incluía desde platillos regionales hasta delicias importadas. Mi padre circulaba entre los invitados, recibiendo felicitaciones como si el día fuera más suyo que mío. «Ignacio, te has superado a ti mismo», oí decir al alcalde. «Esta boda quedará en la historia de San Cristóbal». «Nada es demasiado para mi princesa», respondió mi padre. Pero el tono era de un hombre hablando de una inversión exitosa, no de la hija. Ricardo y yo casi no tuvimos tiempo juntos durante la fiesta. Él siempre estaba conversando con algún hombre de negocios y yo, rodeada por señoras que me daban consejos sobre cómo ser una buena esposa. «El secreto es siempre hacer lo que él quiere», me dijo una de ellas, guiñando un ojo. «Hombre feliz significa casa en paz». El regalo de mi padre para nosotros fue una luna de miel en Valle de Bravo, en el Estado de México. «Les va a encantar», dijo. Reservé la mejor suite del hotel más exclusivo, fresco de la montaña, chimenea encendida, todo romántico como en una película americana. Salimos de la fiesta directo al aeropuerto de Tuxtla, donde un avión nos esperaba para la primera parte del viaje. Cambié mi vestido de novia por un conjunto de viaje azul marino y Ricardo parecía ansioso por partir. Noté que él y mi padre intercambiaron algunas palabras en privado antes de salir, y mi padre le entregó un sobre grueso que Ricardo guardó rápidamente en el bolsillo interior del saco. «¿Qué es eso?», pregunté cuando ya estábamos en el coche. «Solo algunos documentos para nuestro regreso», respondió vagamente. «Tu padre piensa en todo». El viaje fue largo y cansado. Primero el vuelo hasta Ciudad de México, después otro hasta Toluca y finalmente casi 2 horas de carro hasta Valle de Bravo. Llegué exhausta, pero encantada con la belleza de la ciudad serrana, tan diferente del clima cálido y húmedo de Chiapas. El hotel era una cabaña en estilo europeo, con madera oscura y flores en las ventanas. La suite que mi padre había reservado ocupaba todo el último piso, con vista a los jardines y las montañas al fondo. Tenía una chimenea de piedra, una cama enorme cubierta con edredón de plumas y hasta una bañera de mármol lo suficientemente grande para 2 personas. «Es como un palacio», comenté maravillada. «Solo lo mejor para la princesita de Ignacio Gutiérrez», respondió Ricardo, pero había un tono en su voz que me molestó. Era como si estuviera repitiendo una frase ensayada. Las primeras 2 noches fueron mágicas, como había soñado. Ricardo fue gentil y paciente conmigo, entendiendo mi nerviosismo natural de una joven criada con los rígidos valores de la época. Paseamos por la ciudad durante el día, cenamos en restaurantes románticos a la luz de las velas, y por la noche, en sus brazos, sentí por primera vez lo que era ser amada como mujer. En la mañana del tercer día, desperté sola en la cama. Encontré a Ricardo en la terraza hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, rápidamente terminó la llamada. «Buenos días, mi esposa», dijo besándome en la frente. «¿Dormiste bien?». «¿Con quién estabas hablando?», pregunté curiosa. «Negocios. Incluso en luna de miel, algunas cosas no pueden esperar». Aquello me pareció extraño. ¿Qué negocios serían tan urgentes como para interrumpir nuestra luna de miel? Pero no cuestioné más. Al final, él era el hombre de la casa ahora, y yo había sido criada para respetar las decisiones del marido. Aquel día,
Ricardo sugirió que nos quedáramos en el hotel en vez de salir a pasear. Hace frío afuera y tenemos esta suite maravillosa solo para nosotros, argumentó. Además, pedí una comida especial para que nos la sirvan aquí. Por la tarde, abrió una botella de vino y me sirvió una copa. Un brindis por nuestro futuro, Dolores, dijo, tocando su copa con la mía. Noté que sus ojos estaban diferentes. Había una tensión allí, como si estuviera nervioso por algo. Después de la segunda copa, comencé a sentirme extraña. No estaba acostumbrada a beber y el vino parecía más fuerte de lo normal. Mi cabeza se puso ligera y tuve la sensación de que la habitación giraba un poco. Ricardo, creo que el vino me hizo daño, comenté, agarrándome al borde de la mesa. Es normal, querida, no estás acostumbrada, respondió, ayudándome a sentarme en el sofá cerca de la chimenea. Descansa un poco, tengo una sorpresa para ti más tarde. Debo haberme adormecido, porque cuando abrí los ojos nuevamente, el cielo visto por la ventana ya estaba oscureciendo. Ricardo estaba sentado en un sillón frente a mí, observándome con una expresión seria que nunca había visto antes. ¿Dormiste bien?, preguntó, pero no había cariño en su voz. Sí, pero me siento extraña, respondí tratando de levantarme. Mis piernas estaban débiles. ¿Qué tenía ese vino, Ricardo? Él sonrió, una sonrisa fría que no reconocí. Solo un calmante suave, mi amor, para que estuvieras más relajada para nuestra conversación. Fue entonces que noté el portafolio de cuero sobre la mesa, el mismo que él había escondido rápidamente cuando lo sorprendí con mi padre. Estaba abierto y pude ver papeles dentro. ¿Qué conversación?, pregunté, sintiendo un escalofrío en la espina que nada tenía que ver con el clima de Valle de Bravo. Sobre el futuro de nuestros negocios, respondió, enfatizando la palabra negocios, de una manera que me causó escalofríos. Tu padre fue muy generoso con tu dote, ¿sabes? Pero hay una condición especial que necesitamos cumplir. En ese momento, escuché un golpe en la puerta de la suite. Ricardo se levantó, arregló el saco y caminó hasta allí con una calma que me asustó aún más. Ah, ya llegó nuestra visita. ¿Visita? ¿Qué visita? Mi voz salió débil, casi un susurro. Cuando Ricardo abrió la puerta, sentí que mi sangre se helaba. Allí, parado en el pasillo, con una sonrisa que yo conocía demasiado bien, estaba mi padre. «Papá, ¿qué haces aquí?», pregunté confundida y asustada. Mi padre entró en la habitación como si fuera el dueño del lugar. Usaba un traje caro, el cabello impecablemente peinado, y traía un maletín de cuero en la mano. Se acercó a mí, se inclinó y besó mi frente, como hacía cuando yo era niña. «Vine a traer un regalo especial para ustedes, mi princesa», dijo, abriendo el maletín sobre la mesa. Dentro había fajos de dinero, más dinero del que jamás había visto junto. Ricardo se acercó, tomó el portafolio de cuero que estaba sobre la mesa y lo abrió completamente. Sacó de dentro un documento con varias páginas y se lo extendió a mi padre junto con una pluma. «Como acordamos, Ignacio», dijo en un tono de negocios que nunca había escuchado antes. «Todo dentro de los parámetros que discutimos». Mi padre firmó el documento sin siquiera leerlo, con la práctica de quien cierra negocios todos los días. Después tomó el cheque que estaba dentro del portafolio y se lo entregó a Ricardo. $1.000.000, dijo mi padre, y el valor me dejó en shock. La verdad es que el valor que mencionó era en pesos de aquella época, pero llegaría aproximadamente a esa cantidad hoy en día. Era una fortuna absurda para la época. «Como prometido, cumpliste tu parte. Ahora es mi turno». Ricardo tomó el cheque, lo examinó por un momento y sonrió. Una sonrisa que finalmente entendí. La sonrisa de un hombre que acababa de cerrar el negocio de su vida. «La habitación de al lado está reservada para usted», le dijo a mi padre. «Puede estar a gusto. Yo voy a bajar a tomar un trago en el bar. Volveré cuando sea apropiado». Mi padre asintió como si aquello fuera perfectamente normal. «Gracias, yerno». Sabía que había elegido al hombre correcto para mi Lolita. Fue solo cuando Ricardo tomó el saco y se dirigió a la puerta que la realidad de la situación
comenzó a golpearme. Intenté levantarme, pero mis piernas todavía estaban débiles por causa de lo que fuera que él hubiera puesto en mi vino. «Ricardo, ¿qué está pasando? ¿A dónde vas?», pregunté, mi voz temblando. Él se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Primero a mí, después a mi padre. «Voy a dejarlos a solas por algunas horas», respondió como si estuviera comentando el clima. «Es parte de nuestro acuerdo de negocios», y salió cerrando la puerta tras de sí. Oí el clic de la llave girando en la cerradura. Quedé sola en la habitación con mi padre, y la mirada que me lanzó hizo que mi corazón se detuviera. No era la mirada de un padre a su hija, era la mirada de un hombre a una mercancía que acababa de comprar. Lo que sucedió en las horas siguientes es algo que, incluso tantos años después, todavía me cuesta hablar. Mi propio padre, el hombre que debería protegerme, mostró su verdadera cara aquella noche. Lo que siempre llamó amor de padre se reveló una obsesión enfermiza. Las palabras que susurraba, la manera como me tocaba, cada minuto era como si una parte de mi alma fuera arrancada. «Siempre fuiste mía, Lolita», decía con aquella voz que yo conocía desde niña, pero que ahora sonaba como la voz de un monstruo. «Ese muchacho es solo un detalle, un arreglo de negocios. En el fondo, siempre serás mi princesita». Yo lloraba, suplicaba que parara, pero el calmante que Ricardo había puesto en el vino todavía me dejaba débil, incapaz de luchar. Mi mente trataba de desconectarse de lo que estaba sucediendo, huir a algún lugar distante, donde yo todavía era solo una niña inocente corriendo por el patio de la casa en San Cristóbal. «¿Por qué, papá?», logré preguntar entre sollozos. «¿Por qué?». «Porque eres mi obra maestra, mi creación», respondió como si aquello lo explicara todo. «Te crié para ser perfecta. Ningún hombre jamás será digno de ti, ni siquiera ese Ricardo. Pero él entiende de negocios y fue un buen acuerdo para todos». Cuando finalmente acabó, se vistió calmadamente, arregló el cabello en el espejo, como si estuviera preparándose para una reunión de negocios, y caminó hasta la puerta. «No te preocupes por lo que pasó aquí», dijo parado en la puerta. «Es nuestro secreto especial. Ricardo no necesita saber los detalles. Él cumplió su parte, recibió el pago y ahora ustedes pueden seguir con sus vidas. Volveré a San Cristóbal mañana temprano. Sean felices, mi princesa». Y salió, dejando solo el eco de sus pasos en el pasillo y el olor de su perfume caro que siempre me dio náuseas después de aquel día. Quedé sola en la habitación, sintiéndome sucia, quebrada, traicionada de todas las formas posibles. El calmante comenzaba a perder efecto y con la mente más clara vino el dolor total de la comprensión. Mi propio marido me había vendido a mi padre como una mercancía, como un objeto. Me arrastré hasta el baño y me quedé bajo la ducha por horas, el agua caliente escaldando mi piel, pero la sensación de suciedad no salía. Frotaba tan fuerte que mi piel quedó roja y ardiente, pero nada parecía suficiente. Envuelta en una toalla, volví a la habitación y miré por la ventana. Allá abajo, las luces de Valle de Bravo brillaban en la noche fría de la sierra. Personas normales viviendo vidas normales, sin imaginar el horror que ocurría en aquella cabaña aparentemente idílica. Pensé en romper la ventana y saltar, acabar con todo de una vez. La caída desde el último piso ciertamente sería fatal. Llegué a abrir la ventana, sintiendo el viento helado de la noche. Miré hacia abajo, calculando la distancia. Sería rápido al menos, un segundo de valor y todo acabaría. El dolor, la humillación, el futuro terrible que me aguardaba como esposa de un hombre que me había vendido en la primera oportunidad. Fue en ese momento, cuando estaba a punto de subir al alféizar de la ventana, que oí risas viniendo del jardín. Miré hacia abajo y allí estaban ellos, mi padre y Ricardo, sentados en una mesa de la terraza del restaurante del hotel, tomando whisky y riendo como viejos amigos. Brindaban, se daban palmaditas en la espalda uno al otro, celebraban su negocio bien realizado. Algo cambió dentro de mí en aquel instante. La desesperación que me llevaba al suicidio se transformó en algo diferente, algo frío y determinado que nunca había sentido antes.
¿Rabia? No, más que rabia. Odio. Un odio cristalino, helado, que aclaró mi mente como agua pura. Ellos reían de mi desgracia, celebraban mientras yo contemplaba la muerte, pero yo no les daría esa satisfacción. No dejaría que me destruyeran completamente. Cerré la ventana y volví adentro. Con las manos todavía temblorosas, pero la mente extrañamente calmada, comencé a pensar. Si quería sobrevivir, no solo seguir respirando, sino realmente vivir, necesitaría ser más lista que ellos. Necesitaría usar contra ellos las mismas armas que usaron contra mí, disimulo y paciencia. Cuando oí la llave girar en la puerta, horas después, ya estaba acostada en la cama, fingiendo dormir. Ricardo entró tambaleándose ligeramente, oliendo a whisky y puros. Sentí el colchón hundirse cuando se acostó a mi lado, sin siquiera tomarse la molestia de bañarse. «Sé que estás despierta», murmuró. «No necesitas fingir. Los negocios son negocios, Dolores. Tu padre pagó muy bien, ahora somos ricos, y él tuvo su despedida. Todos salieron ganando». Continué inmóvil, controlando la respiración para parecer dormida. Él suspiró y se giró para el otro lado. «Como quieras, mañana será un nuevo día. Tu padre vuelve a San Cristóbal y nosotros seguimos nuestra vida. Seremos felices a nuestra manera. Ya verás». Cuando tuve certeza de que dormía profundamente, su ronquido pesado era inconfundible, me levanté silenciosamente, busqué en su saco tirado sobre una silla. En el bolsillo interior encontré lo que buscaba, el cheque de 1.000.000 de pesos firmado por mi padre. Lo observé por un momento, aquel pedazo de papel que representaba el precio de mi dignidad. Enseguida, examiné cuidadosamente el contrato que estaba en el portafolio de cuero. Lo que leí allí confirmó mis peores temores. No era solo un acuerdo para aquella noche. Ricardo literalmente había comprado el control de los negocios de mi padre con la promesa de compartirme siempre que mi padre deseara. Era un contrato de venta disfrazado de acuerdo comercial, con cláusulas que, entre líneas, me reducían a una propiedad a ser usada según la conveniencia de ellos. Con cuidado para no hacer ruido, saqué una copia del cheque y algunas páginas clave del contrato usando la máquina copiadora portátil que Ricardo siempre llevaba en viajes de negocios. Escondí las copias en el forro de mi neceser, donde sabía que él nunca miraría. Después volví a colocar los originales exactamente donde estaban. A la mañana siguiente, cuando desperté, Ricardo ya estaba de pie, tomando café en la terraza como si nada hubiera ocurrido. Mi padre había partido temprano, dejando solo una nota. «Fue un placer hacer negocios con ustedes. Hasta pronto». «¿Dormiste bien, querida?», preguntó Ricardo, sonriendo como el marido perfecto que fingía ser. Forcé una sonrisa temblorosa. «Sí, solo estoy un poco cansada». «Natural», respondió, sirviéndome una taza de café. «Fue una noche intensa, pero ahora es pasado. Tenemos un futuro brillante por delante». Durante el resto de la luna de miel, una semana que pareció durar años, representé el papel de la esposa sumisa y confundida. Dejé que Ricardo pensara que yo estaba en shock, demasiado traumatizada para cuestionar lo que había ocurrido. En realidad, cada minuto de aquellos días estaba dedicado a planear mi fuga. Por la noche, cuando él dormía, yo escribía en un diario codificado, usando un sistema que había inventado con mi amiga Cecilia en los tiempos de colegio. Detallé todo lo que había ocurrido. Registré fechas, horas, palabras exactas que fueron dichas. Sabía que necesitaría esa información más tarde. En nuestra última noche en Valle de Bravo, Ricardo quiso celebrar con champán. Estábamos en la terraza de la suite, las luces de la ciudad brillando allá abajo, y él parecía genuinamente feliz. «Un brindis por nuestro futuro», dijo levantando la copa. «Seremos muy ricos, Dolores. Tu padre prácticamente me entregó el control de las haciendas. En algunos años, cuando se retire, asumiré todo». Brindé con él, sonriendo dócilmente, mientras por dentro juraba que él jamás vería ese futuro que imaginaba. «¿Y lo que ocurrió aquí aquella noche?», continuó, evitando mirarme directamente. «Fue apenas un arreglo de negocios.
Tu padre es un hombre peculiar, pero ahora terminamos con eso. Él tiene sus propias diversiones en San Cristóbal. Aquellas palabras me causaron un escalofrío. Otras mujeres en San Cristóbal, otras jóvenes siendo abusadas por mi padre. Eso solo fortaleció mi determinación. Entiendo, respondí manteniendo la voz calmada. Los negocios son negocios, ¿no es así? Él pareció aliviado con mi aparente aceptación. Exactamente. Eres una mujer inteligente, Dolores. Sabía que entenderías. Aquella noche, mientras él dormía, hice una última anotación en mi diario. Ellos piensan que me quebraron, que soy solo una muñeca de porcelana, que pueden pasar de mano en mano, pero les mostraré que estoy hecha de acero, y cuando mi venganza llegue, será fría y completa. A la mañana siguiente, partimos de regreso a Chiapas. Para todos los que nos veían en el aeropuerto, éramos solo una pareja recién casada volviendo de luna de miel. Nadie podría imaginar los horrores que se escondían tras nuestras sonrisas ensayadas, ni el plan que comenzaba a tomar forma en mi mente. Volvimos a San Cristóbal a mediados de diciembre de 1970. Ricardo había comprado una casa grande en el barrio más noble de la ciudad, no muy lejos de la casa de mis padres. Era una mansión de 2 pisos con jardín enorme y alberca, el tipo de casa que mucha gente soñaba tener. Para mí era solo una prisión más bonita. Los primeros meses fueron una pesadilla disfrazada de cuento de hadas. Para el mundo exterior, éramos la pareja perfecta, el joven y prometedor empresario y su bella esposa. Ricardo me exhibía en eventos sociales como un trofeo, mientras mi padre nos observaba de lejos con aquella sonrisa satisfecha de quien cerró un buen negocio. En casa, Ricardo esperaba que yo fuera la esposa perfecta, siempre arreglada, siempre sonriendo, administrando la casa y organizando cenas para sus contactos de negocios. Por la noche me trataba como su propiedad, algo que había comprado y podía usar como bien le pareciera. Y a veces, tal vez una vez al mes, mi padre visitaba cuando Ricardo convenientemente salía para resolver asuntos pendientes. Eran las noches que yo más temía, cuando necesitaba usar toda mi fuerza para no enloquecer, para disociarme completamente de lo que ocurría, imaginándome en otro lugar, con otra vida. Pero por fuera mantenía la fachada. Sonreía en los eventos, usaba las joyas caras que Ricardo me daba, conversaba trivialidades con las esposas de los otros empresarios. Nadie sospechaba del infierno que yo vivía. O tal vez algunas sospechaban, pero preferían no ver, como mi propia madre había hecho durante todos aquellos años. Durante todo ese tiempo continué mi plan silencioso. Guardaba las copias de los documentos en un compartimiento secreto que hice en el fondo de un cajón de ropa. Seguía escribiendo en mi diario codificado, registrando fechas, horas, detalles y, más importante, comencé a informarme. Usando la excusa de compras o visitas a amigas, iba a la biblioteca municipal y leía todo lo que podía sobre leyes, especialmente aquellas relacionadas con abuso y violencia contra mujeres. No era fácil encontrar información en la época. Estábamos en los años 70 en pleno régimen autoritario y muchos de esos temas eran tabúes, pero poco a poco fui reuniendo conocimiento. El punto de inflexión ocurrió en junio de 1971, cuando ya llevábamos casados 6 meses. Ricardo y mi padre estaban cada vez más confiados, cada vez más descuidados. Una noche de jueves, después de uno de los encuentros con mi padre, oí a los dos conversando en el despacho mientras yo supuestamente estaba en el baño. ¿Es obediente?, preguntó mi padre riendo. Siempre fue mi princesita perfecta. Como una muñeca, respondió Ricardo. Hace todo lo que mandamos sin cuestionar. Fue una excelente inversión. ¿Y los negocios? ¿Cómo van las haciendas? Mejor que nunca. Aquel contrato que firmamos en Valle de Bravo nos dio control total. En 2 años duplicaremos las ganancias. ¿Y después?, preguntó mi padre con una voz que me causó escalofríos. Ricardo hesitó por un momento. Bueno, los accidentes ocurren, ¿no? Especialmente con chicas frágiles como Lola. Depresión, un medicamento de más, usted entiende. Planeaban matarme. Cuando yo ya no fuera útil,
Cuando hubieran extraído todo lo que podían de mí y de los negocios de la familia, sería descartada como un objeto roto. En aquel momento supe que no podía esperar más. Necesitaba actuar. A la mañana siguiente, cuando Ricardo salió para una reunión en la hacienda, tomé el teléfono y llamé a la única persona en quien sentía que podía confiar: Cecilia Velázquez, mi amiga de los tiempos de colegio. Ella se había mudado a Villahermosa después de casarse con un médico y raramente nos veíamos. «Dolores, qué sorpresa», exclamó al oír mi voz. «¿Cómo va la vida de casada?» «Cecilia», mi voz temblaba, «necesito tu ayuda. Es cuestión de vida o muerte». Hubo un silencio del otro lado de la línea y entonces ella respondió: «Dime dónde y cuándo». Acordamos encontrarnos 2 días después en una pequeña heladería en Villahermosa. Le dije a Ricardo que iba a visitar a una tía enferma en Tuxtla, una tía que no existía. Él ni cuestionó, demasiado confiado en su control sobre mí. El viaje hasta Villahermosa fue tenso. A cada momento temía que Ricardo descubriera mi mentira, que me siguiera, que alguien me reconociera. Pero llegué sin problemas y encontré a Cecilia esperándome en la heladería como acordado. Ella había cambiado poco desde los tiempos de colegio. Todavía tenía aquellos ojos vivos e inteligentes, aquella manera directa de hablar, pero noté inmediatamente que percibió el cambio en mí. Sus ojos se agrandaron un poco cuando me vio entrar. «Dios mío, Dolores, ¿qué te pasó?», preguntó en cuanto nos sentamos en una esquina apartada. Fue entonces que me derrumbé. Por primera vez desde aquella noche en Valle de Bravo, me permití llorar de verdad, soltar todo el dolor y el horror que había guardado. Entre sollozos, le conté todo: el matrimonio arreglado, la luna de miel, el acuerdo macabro, los abusos continuos, los planes que había escuchado. Cecilia escuchó todo en silencio, sosteniendo mis manos por encima de la mesa, los nudillos blancos de tanta fuerza. Cuando terminé, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había algo más en ellos, una determinación feroz. «Dolores, lo que ellos hicieron es monstruoso y criminal. ¿Tienes pruebas?». Abrí mi bolso y le mostré las copias del cheque y del contrato, además de algunas páginas de mi diario codificado que solo ella sabría leer. «Mi marido», dijo después de examinar los documentos. «Además de médico, tiene un hermano que es abogado en Ciudad de México, el doctor Augusto Velázquez. Está especializado en derechos humanos, trabaja con casos difíciles, casos que nadie más quiere tomar. Voy a llamarlo ahora mismo». 2 horas después, estábamos en la oficina del doctor Augusto en Ciudad de México. Era un hombre de unos 40 años, con ojos amables pero determinados. Me escuchó con atención profesional, examinando cada documento que traje, haciendo anotaciones detalladas. «Doña Dolores», dijo finalmente, «lo que le pasó a usted es absolutamente criminal. Este contrato disfrazado de acuerdo comercial es, en realidad, un documento que comprueba explotación sexual, secuestro y otros crímenes gravísimos. El cheque, junto con su testimonio y diario, forma un conjunto de pruebas contundente». «¿Y qué podemos hacer?», pregunté, un hilo de esperanza naciendo por primera vez en meses. «Presentar una denuncia formal será un proceso difícil. No voy a mentir. Su padre y su marido son hombres poderosos, con conexiones. Pero este caso es tan escandaloso que si se conduce correctamente puede derribar el imperio de ellos». «¿Tendré que testificar, enfrentarlos en el tribunal?», pregunté, sintiendo el miedo volver. «Eventualmente sí, pero antes de eso necesitamos garantizar su seguridad. Usted no puede volver a esa casa». «Pero si no vuelvo, ellos sospecharán. Pueden destruir pruebas, huir». Doctor Augusto pensó por un momento. «Usted tiene razón. Necesitamos actuar con estrategia. Vuelva como si nada hubiera ocurrido, pero esté preparada. En exactamente una semana vamos a interponer la denuncia y simultáneamente sacarla de aquella casa con protección policial». Fue el plan que seguimos. Volví a San Cristóbal, a aquella casa que odiaba, a los brazos del hombre que me había vendido. Fingí normalidad por 7 días más. Fueron los días más largos de mi vida.
La noche anterior a la denuncia, mientras Ricardo dormía, reuní en una pequeña maleta las únicas cosas que quería llevar. Algunas ropas simples, las fotos de mi infancia con mi madre y, claro, todas las pruebas originales que había guardado. A la mañana siguiente, Ricardo salió para el trabajo. Como siempre, me besó en la frente, dijo que volvería para la cena y pidió que me pusiera aquel vestido azul que le gustaba, pues mi padre vendría a visitarnos. Tan pronto como salió, llamé al número que el doctor Augusto me había dado. «Estoy lista». Fue todo lo que dije. Una hora después, una patrulla policial y un coche particular se detuvieron frente a la casa. Del coche salieron el doctor Augusto y una trabajadora social. La empleada Margarita abrió los ojos al ver a los policías. «Doña Lola, ¿qué está pasando?» «Margarita, necesito que estés calmada. Me voy de esta casa y nunca más voy a volver. Si quieres lo tuyo, tómalo ahora y ven conmigo. No es seguro quedarse aquí cuando mi marido sepa lo que hice». Ella no dudó. En 10 minutos tenía una bolsa con sus pertenencias. «La señora siempre fue buena conmigo», dijo. «Voy con usted». Entramos en el coche del doctor Augusto y partimos para Ciudad de México. En el camino, él me explicó que la denuncia ya estaba siendo protocolizada en el Tribunal de Justicia. Policías iban camino a la hacienda para arrestar a Ricardo y otros irían a la casa de mis padres para arrestar a mi padre. «¿Y ahora?», pregunté, mirando por la ventana mientras dejábamos San Cristóbal atrás. «Ahora comienza su nueva vida, doña Lola», respondió. «No será fácil. Habrá un largo proceso por delante, pero usted está libre de ellos para siempre». En aquel momento, mirando el paisaje del altiplano chiapaneco pasar por la ventana, sentí una paz que no conocía desde la infancia. Por primera vez en años, podía respirar sin miedo. El futuro era incierto, pero era mío, solo mío. Y fue así, mis queridos, que a los 18 años comencé mi vida por segunda vez. Una vida construida sobre los escombros de la anterior, pero que con el tiempo se convertiría en algo que jamás imaginé posible. Una vida de verdad. Ah, mis queridos, aquel proceso judicial fue largo y doloroso, pero valió cada lágrima derramada. Duró casi 2 años con audiencias que parecían no tener fin. Tuve que revivir todo, contar detalles que prefería olvidar. Pero el doctor Augusto estuvo a mi lado en cada paso, guiándome como un ángel guardián. Ricardo y mi padre contrataron a los mejores abogados de Chiapas. Intentaron usar sus influencias, intentaron desacreditarme, diciendo que yo estaba desequilibrada, que era ingrata, mentirosa. Pero las pruebas eran demasiado fuertes: el cheque, el contrato, mi diario codificado que el doctor Augusto consiguió validar con la ayuda de peritos. Y lo más importante, mi testimonio. El juicio terminó en 1973, con ambos condenados a varios años de prisión. Fue un escándalo que sacudió todo el estado. Las haciendas y propiedades fueron confiscadas y gran parte fue revertida para mí como indemnización, aunque yo no quería nada que viniera de ellos. Doné casi todo a instituciones de apoyo a mujeres víctimas de violencia. Después del juicio, decidí quedarme en Ciudad de México. Ya no podía vivir en San Cristóbal, donde cada esquina me traía recuerdos dolorosos. Con el poco dinero que guardé de la indemnización, alquilé un departamento pequeño y me inscribí en la Facultad de Psicología. Sí, a los 21 años, finalmente realicé mi sueño de estudiar. Fue como respirar aire puro después de años sofocando. Durante la facultad conocí a Bernardo, un profesor de literatura que daba clases en el mismo campus. Él era diferente de todos los hombres que conocí: gentil, respetuoso, paciente. Nuestro amor creció despacio, con cuidado. Él sabía de mi historia. Mi caso había sido noticia en los periódicos y nunca me presionó, siempre respetando mi tiempo, mis miedos, mis cicatrices. Nos casamos en 1976 en una ceremonia simple, solo con amigos cercanos. Yo tenía 23 años y por primera vez sentía que estaba realmente eligiendo mi camino. Bernardo me apoyó en todo: en los estudios, en mi carrera como psicóloga, en mis luchas. Juntos fundamos un pequeño centro de apoyo a mujeres víctimas de violencia doméstica en Ciudad de México.
Era mi forma de transformar mi dolor en algo positivo para otras mujeres. En 1978 nació nuestra hija, Clarita. Ah, qué alegría aquella niñita trajo a nuestras vidas. Cuidarla, verla crecer libre y fuerte, fue la mayor bendición que recibí. Juré que ella nunca conocería el tipo de control y abuso que marcó mi juventud, y cumplí esa promesa. Vivimos en Ciudad de México por casi 20 años. Fue allí donde construí mi carrera, mi familia, mi nueva vida. Clarita creció, estudió, se convirtió en una mujer independiente, se graduó en Derecho, siguiendo un poco los pasos del doctor Augusto, que se volvió un gran amigo de la familia y padrino de ella. En 1995, cuando Clarita ya estaba en la universidad, recibimos la noticia de que mi madre estaba muy enferma. Cáncer, ya en etapa avanzada. Incluso con todo el dolor que cargaba de San Cristóbal, no podía abandonarla en aquel momento. Entonces, Bernardo y yo nos mudamos temporalmente a Tuxtla Gutiérrez, que quedaba más cerca de San Cristóbal, pero sin los recuerdos directos que me atormentaban. Mi madre falleció 6 meses después. En sus últimos días, finalmente conversamos sobre todo lo que había pasado. Ella me pidió perdón por no haberme protegido, por haberse callado ante los abusos de mi padre. Yo también era prisionera, Dolores, dijo. No tenía tu valor. La perdoné, claro. ¿Cómo no perdonar a alguien que también fue víctima, solo que de una manera diferente? Después del fallecimiento de ella, decidimos quedarnos en Acapulco. Bernardo consiguió un puesto en la Universidad Autónoma de Guerrero, y yo transferí mi trabajo como psicóloga para acá. La ciudad me encantó con sus playas, su ritmo más tranquilo que Ciudad de México y la posibilidad de comenzar una vez más. En 2002, nuestra Clarita nos dio el regalo más precioso, Elena, nuestra nietecita. Ella nació aquí mismo en Acapulco, donde Clarita se estableció después de casarse con Eduardo, un ingeniero ambiental que conoció durante un proyecto en la universidad. Ver a mi nieta crecer fue como presenciar un milagro diario. Elena estudió mucho, siempre determinada, y fue la primera de la familia en entrar a una universidad fuera del estado. Estudió medicina en la UNAM. El día de su graduación, hace 3 años, lloré como una niña. Era la realización no solo del sueño de ella, sino de un ciclo de liberación que comenzó conmigo. Mi Bernardo partió hace 5 años, un infarto fulminante mientras dormía. Fue un dolor inmenso, todavía lo es. Pero tuvimos casi 5 décadas de amor verdadero, respeto y compañerismo. Él me enseñó que no todos los hombres son como mi padre o Ricardo, que existe bondad, existe amor genuino. Hoy, a los 72 años, vivo en esta casita sencilla en Acapulco, con vista al mar de la Condesa. Hago mi crochet, veo el amanecer cada mañana, agradeciendo por un día más. Clarita vive cerca, viene a visitarme casi todos los días con su marido. Elena está haciendo su residencia en Ciudad de México, pero me llama religiosamente cada semana y en las vacaciones viene a quedarse conmigo. Las tardes que paso en el tianguis vendiendo mi crochet son momentos de alegría. Converso con los turistas, cuento historias, no todas, claro, y siento que cada pieza que hago lleva un poquito de mi historia. Cada punto es como un momento de la vida. Algunos apretados, otros más sueltos, pero todos necesarios para formar el diseño final. Nunca más supe de mi padre o de Ricardo directamente. Sé que ambos cumplieron sus condenas y fueron liberados eventualmente. Oí decir que mi padre murió hace muchos años, solo y arruinado. Ricardo, por lo que me enteré, dejó Chiapas después de la prisión, pero, sinceramente, no me importa. Ellos ya no tienen poder sobre mí, no ocupan espacio en mis pensamientos. La vida me enseñó que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente en los momentos en que creemos que vamos a quebrarnos, y que siempre, siempre hay un camino hacia la libertad, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas. Mis queridos que me están viendo, si estás pasando por algo parecido a lo que pasé, quiero decirte desde el fondo de mi corazón, no estás sola, no estás solo.
Y lo que te está pasando no es tu culpa. Nunca lo fue y nunca lo será. Aquellos que deberían protegernos a veces son los que más nos lastiman. Entendí esto de la manera más dolorosa, pero también aprendí que siempre hay una salida, incluso cuando todas las puertas parecen cerradas. A veces, la salida es una ventana pequeña que no habíamos notado antes o una puerta que necesitamos construir con nuestras propias manos. Aprendí que la edad no define nuestra fuerza, sino nuestra capacidad de recomenzar cada día. A los 18 años, cuando huí de aquella casa en San Cristóbal, pensé que mi vida había terminado antes, incluso de comenzar de verdad, pero estaba equivocada. Era apenas el comienzo de un viaje diferente del que yo imaginaba. Mis arrugas son mapas de supervivencia. Cada una cuenta una historia de dolor superado. Cuando me miro al espejo hoy, no veo a una víctima, veo a una sobreviviente, a una mujer que enfrentó a sus monstruos y aunque tiene cicatrices, está aquí para contar su historia. La vida me enseñó que, hasta en la oscuridad más profunda, nuestra luz interior nunca se apaga. Incluso en los momentos más sombríos en aquella habitación de hotel en Valle de Bravo, había una chispa en mí que se negaba a morir. Es esa chispa que todos tenemos y que nadie puede apagar a menos que lo permitamos. Nunca permití que mi dignidad fuera robada, incluso cuando intentaron llevarse todo de mí. Ellos tomaron mi cuerpo, mi libertad temporal, pero mi esencia, quien yo realmente era, eso nunca lograron tocar. Descubrí que somos más fuertes de lo que imaginamos, especialmente cuando pensamos que no aguantamos más. Aquella noche, cuando vi a mi marido y a mi padre brindando por mi desgracia, podría haber desistido. Estaba al borde del abismo, literalmente, pero algo en mí eligió luchar, y esa elección lo cambió todo. El tiempo no cura todas las heridas, pero nos enseña a vivir con ellas y aún así sonreír. Todavía tengo pesadillas. A veces, todavía hay días en que los recuerdos vuelven con fuerza, pero aprendí a no dejar que esos momentos definan mis días, mi vida. Mi historia no es sobre lo que me hicieron, sino sobre cómo elegí responder. Elegí buscar ayuda, elegí denunciar, elegí reconstruir mi vida. Y cada una de esas elecciones me hizo más fuerte. Mis queridos que están viendo de todo rincón de México y del mundo, necesito que hagan algo muy importante ahora mismo. Si esta historia tocó su corazón, si conocen a alguien que está atrapada en una situación de abuso, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Puede parecer algo simple, pero cada suscripción ayuda a que este mensaje llegue más lejos, a alcanzar a alguien que tal vez esté necesitando escuchar exactamente esto en este momento. Y solo a las pocas personas que lograron verme con atención hasta ahora, dejen en los comentarios la palabra fidelidad. Quiero saber todos mis queridos y queridas que realmente simpatizaron conmigo en este viaje. Un abrazo a todas y todos. Beso en el corazón y hasta pronto.